Hola, 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 niños y niñas lectoras de esta comuna de Sagrada Familia y para todos los niños que escuchan mis audiolibros. En esta ocasión, No quiero ser ninja. Este libro es escrito por el autor Esteban Cabezas y nos vamos a adentrar en la vida de María, una niña con un carácter un tanto fuerte, con espíritu rebelde y una personalidad que no pasa desapercibida. Sus padres buscan encauzar su energía y enseñarle el valor de la disciplina. Para ello, deciden inscribirla en clases de artes marciales, pero María no está nada contenta con esta idea. A lo largo de esta historia, divertida y reflexiva, acompañaremos a María en su camino hacia el descubrimiento de lecciones importantes, como por ejemplo la perseverancia, el autocontrol y el verdadero significado de la fuerza, con el estilo ligero y atrapante del autor Esteban Cabezas. Vamos a crear un relato lleno de humor y enseñanza a través de este audiolibro y si quieres conocer más sobre esta historia y leerla, escucharla completa, puedes disfrutarla en formato de audiolibro a través de mi canal Escúchale y Comprende, donde las palabras cobran vida para ti, es decir, para los niños, niñas y adolescentes. No te pierdas este nuevo audiolibro No quiero ser ninja de Esteban Cabezas con las ilustraciones de Marco Torres. Vamos a ello. Ok, las recomendaciones para trabajar con mi canal Escúchale y Comprende, que es nuestro eslogan, primero que todo, escuchar mi voz, prestar mucha atención a la narración del cuento o libro, escucharlo cuidadosamente te va a ayudar a captar todos los detalles y comprender la historia. Segundo, tienes que seguir la lectura, ya sea en tu libro físico o a través de las diapositivas. Esto va a acompañar la narración leyendo el texto con atención, lo que te va a permitir mejorar tu fluidez lectora y reforzar la conexión entre las palabras que escuchas y las que vas leyendo en tu texto. Y tercero, tienes que responder las preguntas que yo te dejo al finalizar la lectura. Contesta las preguntas que te propongo. Estas te van a ayudar a reflexionar sobre el contenido, evaluar tu comprensión y conectar las ideas principales del libro con tus propias experiencias. Sigue todos estos pasos y disfruta de cada historia mientras aprendes de una manera divertida y enriquecedora. Esta es María, una niña dulce, amorosa, obediente y ordenada. ¿Dije eso? ¿What? Pues no, es mentira, porque a María no le gusta hacer las tareas. Ups, me cacharon. Es mega súper desordenada. Yo entiendo mi propio orden. Y es desobediente. Tengo personalidad, ¿ok? María es algo que se conoce como niña problema. ¿Y qué significa esto? Significa que a los papás de María pasan llevándola al psicólogo, al psicopedagogo, al dentista. Es un verdadero loro, dice el papá. Esto último no ocurre solo con los niños problemas, ojo. Y todo esto es porque a María se le olvidan las tareas, porque no tiene muy buenas notas, más o menos tipo 5 y también un poco menos usualmente. Y porque a veces habla más de la cuenta en clase. Mentira, cara de huevo. Por suerte para María y para nosotros, porque, o si no, esta sería una historia triste y torturante. Hay un mundo aparte del colegio, la casa de María. Y sus papás que están en casa, Martín y Olga, hola, dicen ellos. Y además hay que considerar que estos papás son buena onda, muy buena onda. De hecho, Martín acompañó a María a hacerse un piercing y casi se desmayó al ver cómo agujereaban a su pequeña hija, a la misma a la que alguna vez le cambió los pañales. Oh, pero qué ternura de recuerdo. Pero resistió como todo un hombre, como todo un padre. Y también es importante reconocer que Olga soporta que María le saque todos sus maquillajes, siempre los más caros. Tienen un muy buen ojo esta niña. Para luego decir como excusa, oh, esta sombra apareció en mi pieza, de repente, en serio lo juro.
Y cada vez que Olga, mamá como es, escucha esto, solo suspira profundo y calla. Aunque a veces María parezca pintada como mapache en pie de guerra. Los otros miembros de la casa, en orden de importancia, son un gato llamado Velcro, porque se pega a todo, y la hermana mayor de María, Sofía, que está a punto de salir del colegio y que es muy, pero muy dark, que significa oscura. Odio la luz del sol, dice ella siempre, siempre que la quieran oír, o sea, casi nunca. Y también es vegetariana, aunque quién sabe si a alguien le sirve saberlo. Además, dentro de esta descripción general, está el mejor amigo de María, su vecino. Se llama Pedro, pero como es medio punk, le dicen Peter Punk. Y lo raro es que es un punk bueno, pacifista, ecológico y al que le gusta la música clásica. Ama a Bach y a Vivaldi. Por todo eso, por sus gustos tan raros, le dicen que es más bueno que el punk. Es un chiste, o sea, que es más bueno que el pan, pero con K. Entonces, así es la vida de María, más o menos. Porque hay algo que todavía no saben, y es que le dicen María la Dura. Y para entender eso, hay que retroceder en el tiempo hasta cuando María tenía 6 tiernos añitos. En esa época era más chica de tamaño, pero igual de porfiada que ahora. Por lo mismo tampoco hacía caso. Un día cualquiera, en ese pasado explicativo, María, su hermana y sus papás fueron al campo. Hicieron un picnic. Ojo, hay expectación. Y María, que era muy inquieta, se paró de inmediato al lado de un árbol muy grande. Sus papás le dijeron, María, no te subas al árbol porque te puedes caer. ¿Y qué pasó? Se preguntarán los menos vivos de ustedes. Lo obvio, porque cuando los papás de María miraron para otro lado, ella se subió al árbol. ¿Y qué pasó? Repetirán los mismos obvios. Si no hubiera pasado algo, no estaríamos contando esto, ¿no? Entonces, María se cayó. Cabra desobediente, ¿no? Y María quedó después de su desobediencia toda porreada, moreteada, adolorida, llorosa y con un tremendo dolor en el codo. Entonces, sus papás tuvieron que agarrar la comida que quedaba y la manta y partir a la clínica a urgencias. El doctor dijo que María se había quebrado el brazo, lo que era sorprendente, porque los niños, explicó, son harto más blandos y usualmente no se quiebran, como le pasó a María. Fue entonces que Sofía, la hermana Dark, dijo, es que María es dura, la dura. Y desde entonces le dijeron así, María la dura. Fue Sofía quien le contó a todo el colegio que su hermana era un poco blanda y un poco normal. Después de toda esta introducción, espero que tengan claro que la vida de María, la niña más dura que el resto, no es un infierno, aunque un poquito de eso tiene. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Para entender, respondan el siguiente test con sinceridad. ¿Sus papás le dicen, mastica con la boca cerrada? ¿Sus papás le dicen, por favor levanta la toalla mojada del suelo? Sus papás le dicen, vamos, o mejor, tenemos que ir donde los abuelos, y no pongas esa cara. Sus papás le dicen, pero si estudiamos toda la tarde juntos y te sacaste esa nota. Sus papás le dicen, ¿estás segura de que ese tipo de zapatillas están permitidas en el uniforme del colegio? Bueno, si sus papás le han hecho más de una de esas cariñosas consultas, entonces están un pelo más cerca del infierno. Lo malo, o triste, penoso o fome, del caso es que María ha tenido que responder, esto significa decir a veces ya o o no sé, a todas esas preguntas, y más de una vez, y sin dejar nunca tranquilo a sus papás, que esperaban algo más definitivo como un sí o un no. O sea, nuestra protagonista ha sido acosada con todo este test toda su vida. Entonces, ¿es como para tenerle pena? La verdad es difícil responder. También hay que pensar en los papás de María, ¿no? Pero para que lo mediten un poco,
aquí viene una aventura, algo que promete cambiar las cosas tal como son hoy, como para pensar en María y en si es necesario tenerle pena o no, después de lo que pase. Y se llama María la Dura, en No quiero ser niña. No se dañaron animales en esta producción, lo juramos. Tampoco se dañaron niños en las escenas de violencia. Y si ocurrió algo con ellos, les juramos que igual lo pasaron bien. Todo esto partió en la consulta de una psicóloga infantil llamada Dominga Dolores. Ella había llamado a los padres de María para contarles una idea que tenía. Bueno, ella era la psicóloga de María. No salió de la nada para esta historia. Entonces, cuando Martín y Olga se sentaron en el sofá, todos los psicólogos tienen un sofá, les dijo de una vez y sin ningún preámbulo, creo que María necesita disciplina. Martín y Olga se dijeron mentalmente sin abrir la boca. Eso ya lo sabemos. ¿Y para eso te pagamos tanto? Mi idea, continuó Dominga, es que María aprenda a ser ordenada sin saberlo. Esta fue la cara de los papás de María. Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede, puede hacerse. Silencio dramático. Y siguió explicando Dominga Dolores. Creo que lo mejor es que su hija se inscriba en un curso de artes marciales. Un silencio incómodo. Y lo estoy diciendo en serio, dijo seriamente la psicóloga. Papás pensando que esto es un programa de cámara escondida. María es una niña muy activa, muy física, y por eso creo que no sospechará que esto es para ordenarla, concluyó la especialista en cerebros infantiles. Silencio extraño. ¿Se imaginan lo que los papás de María estaban pensando? Violencia gráfica. María eliminando al profesor de educación física. María reduciendo al profesor de matemáticas en su menor múltiplo. María poniendo en su lugar, horizontal y sobre el suelo, al Mateo del curso. María convertida en una máquina destructiva. Sé lo que están pensando, dijo Dominga, pero no pasará eso. Nada de golpizas ni baños de sangre tipo película Shaolin. Porque si María acepta la disciplina de un sensei, de un maestro, su forma de ser cambiará. Los papás de María no estaban convencidos, pero como creían que Dominga era una experta en el tema y muy cara, lo pensaron un poco y dijeron, bueno, ok. Entonces Dominga le dio la dirección y el teléfono de un lugar donde aceptaban niños para artes marciales. Le dijeron gracias, aún preocupados, y se fueron a casa a hablar con su hija. María estaba en su pieza con Pedro, perdón. Ella se estaba encrespando las pestañas y él estaba leyendo un libro viejo y pesado, La Divina Comedia, de Dante. Ni lo entienden, ni lo intenten. Allí estaban, silenciosos, y cada uno en lo suyo, cuando entraron los papás de María. Ojo, primero golpearon. ¿Quiénes? Dijo María. ¿Tus papás? ¿Podemos entrar? Sí, dijo ella. Dieron dos pasos y al tiro hablaron. Tenemos algo que decirte, dijo Martín. En una especie de regalo, dijo Olga. Cric, cric. Esto sí que era raro, ¿no? Porque María era podrida de desordenada y porra, y por lo mismo no tenían por qué darle un regalo. Pero María sabía al mismo tiempo que sus papás no eran tan simples ni comunes, que a veces, cuando peores notas tenía, más fuerte la abrazaban, que cuando peor lo hacía, no estaba sola. Y por lo mismo dijo, ¿qué sería? Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a defenderte. Cri, cri, silencio, hasta que Pedro abrió la boca. ¡Qué bueno! ¡Alucinante! ¿No te parece, María? Pero la alarma de no confíes en los adultos estaba absolutamente prendida en María. Aunque al mismo tiempo le parecía increíble la posibilidad de aprender unos cuantos golpes. Menos palabra y más puños, pensó. Pero, y este era un momento realmente lleno de peros. Algo le decía que sospechara de la oferta de sus papás, aunque en su interior decía acepta, acepta, rechaza, acepta.
Y después de un corto silencio, María dijo, lo pensaré. Aunque la verdad es que quería decir que sí al tiro, pero no quería darle ese gusto a sus papás, aunque tampoco lo tenía tan claro. Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y que era de su estilo, y bla, 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 y más bla dentro de su cabeza. Pasaron como 2 largos minutos y María soltó un ok. Casi imposible describir la cara de los papás de María. Es que jamás pensaron que aceptaría algo que le estaban regalando porque a ella le gustaba llevar la contra. Pero se quedaron calladísimos. Cualquier palabra o gesto de felicidad podía ser usado en su contra. Dijeron, bien, chao, y se fueron rapidito al living. Entonces Pedro le dijo a su amiga, me parece alucinante lo que vas a hacer. A mí también, pero lo único que me hace sospechar es que mis papás quieran tanto que me convierta en una ninja, ¿no? A ver, María, para, detente. ¿Tus papás te quieren? Sí, mucho. Entonces, ¿por qué llevarles la contra? A veces porque no estoy de acuerdo y a veces por puro deporte. Pero aparte del deporte, ¿te tinca aprender artes marciales? Sí, un montón. Entonces, déjate de ser tan gil. Ah, qué fino. Ya entendí perfecto. No insistas. ¿Cierto? Cierto. Y esta escena se acabó. 2 días después, María llegó al gimnasio donde le tocaba practicar. Su mamá la llevó con su bolso de deportes. Sin dudarlo, la dejó, se despidió. Adiós, te vengo a buscar en 2 horas más. Y se fue. María entró a un sitio limpio y blanco, con una colchoneta gigante. En ella estaba parado un señor canoso con ropa blanca, esa que parece pijama, y unos 10 niños y 2 niñas, y estaban practicando mientras tanto cómo caer sin romperse algo. María se acercó al señor y pensando que era el maestro, y así era, perdón, vengo a aprender. Tú debes ser María. Sí. Bueno, deja tu bolso en el camarín, allí donde está esa puerta, sácate la ropa y ponte un buzo. ¿Te dijeron que trajeras un buzo? Sí. Bien. Y sácate los aros y amárrate el pelo. Y la próxima vez no vengas tan pintada. María hizo lo que le dijo el maestro. Fue, se cambió, dejó el bolso, se sacó lo que sobraba y volvió. ¿Qué hago ahora? Lo que hagan los otros. Y eso fue correr alrededor de la colchoneta, hacer montones de flexiones, montones de abdominales y ejercicios que nunca había imaginado. Al rato María estaba muerta, sentía el cuerpo caliente. Le dolían partes que ni sabía que existían, pero como los demás no alegaban, ella no iba a ser menos. Después los hicieron sentarse, y los que tenían cinturones de distintos colores comenzaron a practicar al medio de la colchoneta. Ella no. Observa, María, le dijo el maestro. Después tú vas a estar allí, usando la fuerza del otro en tu beneficio. ¿Cómo? Usando la fuerza del otro. ¿No se supone que yo, se decía María, debo ser la forzuda? Pero ni abrió la boca, ni preguntó, no se atrevió. Y esa duda quedó muy grabada en la cabeza de María. Y le siguió dando vueltas cuando el maestro le pidió que limpiara la colchoneta. Es que ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que había turnos y listo. Y eso fue suficiente para María. Si tenía que limpiar, iba a limpiar. Y no es que no es que se hubiese vuelto buena, de repente. La verdad es que no sabía muy bien dónde estaba aún, pero además no le nacía la gana de ser la de todos los días. Allí podía ser otra María, pero todavía no sabía cuál. Tal vez la dura, no lo sabía. La dura que no lo sabía. Al día siguiente, a nuestra heroína le dolía hasta el pelo. Si se movía, le dolía algo. Si se quedaba quieta, también. Era el precio de aprender. Eso no lo dice ella, lo dice el narrador. Pero aunque el cuerpo le pedía que no volviera a entrenar, la cabeza, al parecer, estaba opinando lo contrario. A María le quedó dando vuelta a eso de usar la fuerza del otro, y tenía la esperanza de que el sensei terminara explicándoselo, aunque sabía que nunca lo haría en la segunda o en la tercera clase, porque si no, ¿para qué seguir yendo?
pensativa y quejosa, se levantó y moviéndose como una viejita de 90 años, María se puso la ropa para ir al colegio. Cuando fue a desayunar, parecía que estaba en la luna, por lo oída y por lo lenta. Sus papás ni abrieron la boca. Cualquier palabra podía ser usada en su contra. ¿Recuerdan? La única que dijo algo fue Sofía. ¿Y te sacaron la mugre ayer? No. ¿Pero no te hicieron ninguna llave mortal? No. ¿Ni siquiera un golpecito invalidante? No. Y no de la lata. Bah, que fome lo tuyo. Ese día en el colegio, María parecía una foto de María, quieta y silenciosa. Nadie sabía qué era porque le dolía todo. Los profesores miraron el calendario para ver si era Día de los Inocentes. Chiste viejo y fome, ya lo sé. Una profesora le puso la mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. Y el resto del curso se preguntaba por qué María estaba tan, pero tan quieta. Y bien, era porque le dolía el cuerpo, pero no la cabeza. Y lo que estaba pasando por ella, por la mitad de su cerebro, era eso de cómo usar la fuerza del otro y no la de uno. Había ido a solo una clase de artes marciales y María ya no era la de antes. No es que hubiera aprendido todo de inmediato, con un Downland y listo. No, pero la verdad es que sí se sentía menos dura y terca. ¿Y más buena? Ni lo sueñen. Eso es otra cosa. Tal vez más blanda y más confusa. Ese primer día, después de la primera clase, fue una jornada silenciosa. María ni abrió la boca, solo lo hizo para comer, mientras que sus papás tampoco pronunciaron palabra alguna. Solo la hermana mayor, en un arranque poético, le dijo, María, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pero eso fue todo. Con la cabeza en la almohada, nuevamente a María se le apareció el enigma de usar la fuerza de los otros. ¿Cómo sería eso? ¿Sería algo como un enigma heavy? ¿Usar la fuerza del otro puedes? ¿O es como absorber la energía vital, como pasa en las películas de monitos japoneses? La verdad es que María era un montón de preguntas en pijama, hasta que se durmió. A la mañana siguiente sentía, por suerte, que algunos de sus músculos aún estaban vivos. Puedo levantarse mejor, esta vez como una anciana de 70 años, no más. Y lo primero que hizo fue a ver su calendario. Al día siguiente le tocaba su nueva clase. Como nunca, María se levantó rápido. Se lavó, se vistió y antes de ir a la cocina a desayunar, vio su toalla mojada en el piso. Su toalla. ¿La recojo? Se preguntó. Tic, tic, tac. No, respondió. Algo parecido le pasó cuando terminó sus cereales con leche. ¿Recojo el plato y lo pongo en el lavadero? Tic, tic, tac. Nada. Y partió al colegio, largando un chao antes de cerrar la puerta. Bueno, por lo menos cerró la puerta, ¿no? Al llegar al colegio se encontró con Pedro, que como un buen mejor amigo le preguntó, ¿y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal la clase, obvio? Ah, y recién se te ocurre preguntar. No te olvides que reniego de todos esos aparatos altamente tecnológicos y que no voy a preguntar algo tan personal con un mensaje de texto o algo por el estilo. Tan clásico, Peter. Yes, my dear. Bueno, my dear, la verdad es que me sacaron la mugre y además tuve que limpiar el local. Suena muy didáctico. ¿Y había manchas de sangre en el suelo? ¿Clásico y gótico además? No, solo chismoso. No, nada de sangre. Es duro, pero no cortopunzante. Y todavía me duele todo, me duele hasta cuando me río. Pero tú nunca te ríes, buen amigo. El mejor. Pero aparte, ¿vas a volver? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Para que sepan que eres la dura? No, voy a volver porque el profesor me dijo algo y quiero saber qué significa realmente. Me alegro por ti. Es bueno querer saber algo. No te pongas metafísico, solo clásico, my darling. Ese día pasó volando. Esa tarde y esa noche se hicieron muy cortas para María, y nuevamente su casa se llenó de un silencio atípico, de un silencio expectante por parte de los papás de María.
que querían saber qué pasaba por la cabeza de su hija. Y de un silencio concentrado de la hermana mayor que estaba estudiando un libro de cocina vegetariana dark, con recetas del tipo betarragas sangrientas, para no darle lata de nuevo, hay que decir que el día siguiente fue un suspiro. Y nuevamente la toalla y el plato quedaron ahí nomás. Apenas estaba oscureciendo y María ya tenía su bolso listo y la cara con cero maquillaje. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Sensei. ¿Ya sabes lo que hay que hacer? Sí, Sensei. María fue, se vistió como un rayo y volvió a la sala. Se puso frente al Sensei con la cara de estoy aquí para recibir órdenes. María, tienes cara de querer recibir órdenes. Sí, Sensei. Bueno, te pido que observes a esos niños mayores que están practicando, los de cinturón naranja. Sí, Sensei. Entonces María se sentó como los demás niños, para no verse diferente, obvio, y se concentró en los que estaban peleando. Y era raro, porque no estaban tirándose golpes ni patadas como para noquear al otro. Era más bien al revés, los dos estaban esperando que el otro lo atacara, y cuando pasaba algo, tomaban la ropa del contrario, se iban doblando e intentaban que se cayera al suelo. ¿Ves, María? Y María pegó un salto, porque el sensei se le había acercado por detrás. ¿Qué tengo que ver, sensei? Respondió algo nerviosa. Ellos son Juan Andrés y Julián. Si los vieras en la calle dirías que son unos forzudos. ¿Dirías que son forzudos? No, nunca. ¿Y ahora que los ves practicando, dirías que son forzudos? Tampoco, sensei. Entonces hagamos algo. Paren, por favor. Y de inmediato los dos niños se pusieron frente al maestro. A ver, María, quiero que le des un tremendo combo en la guata a Juan Andrés. Lo va a pasar como en las películas. Me va a agarrar y me va a dejar en el suelo. Así va a ser, pero quiero que lo pruebes. Pero dale, María. Y como bien predijo nuestra protagonista, terminó cayendo de espalda al suelo, con la boca abierta, porque no entendió nada de lo que pasó. De repente estaba pegando un tremendo combo y 2 segundos después estaba tirada en el suelo mirando el techo. Y solo se le ocurrieron dos palabras. Bacán. Bueno, en realidad es una sola palabra, pero durante toda la clase, al hacer todos los ejercicios satánicos, María iba repitiendo mentalmente, bacán, bacán, bacán. Al darse cuenta de a poco podía aprender a hacer esas llaves. Cuando su mamá le pasó a buscar, María seguía con el bacán en la cabeza. Llegó a su casa, bacán, comió, bacán, se lavó los dientes, bacán, se puso el pijama, bacán, y se durmió. A la mañana siguiente, cuando Pedro le preguntó por su segunda clase, adivinen qué respondió María. Fue espeluznante. ¿Quieres decir bacán? Oye, tú no uses esa palabra. Nunca está de más usar algo de vocabulario moderno, ¿no? Como para camuflarse, digo yo. Bueno, sí, fue bacanísima. Y creo que estoy entendiendo lo que me insinuó el maestro. Pero, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Es el secreto de una secta o algo así? No, no es un secreto, pero me dejó pensando. Bueno, si te hizo pensar a ti, es como para vender lo que haya dicho, lo que te haya dicho. Ja, ja, ya, sorry. ¿Qué te dijo? Que me iba a enseñar a usar la fuerza del otro. ¿Para ganarle? Creo que sí. Mira, es como la fábula oriental del bambú. ¿Esos palos que se comen los osos panda? Sí, esos mismos. ¿Y qué tienen que ver con la fuerza del otro? Un panda con la guata llena es fácil de atrapar. Es sencillo. A diferencia de otros materiales, el bambú se dobla en vez de quebrarse. Ya. Entonces, cuando te lanzan un puñete, tienes que doblarte en vez de ponerte tiesa, porque si te pones dura te quiebras. Pero si estás blanda, puedes esquivar el golpe. ¿Y cuándo uso la fuerza del otro, dime tú? Eso pregúntaselo al profe, que yo solo me sé la fábula del bambú nomás. Ya, gracias, Wikipedro. Para eso estamos. Bueno, lo que pasa a continuación es igual a las películas.
en que vemos en pocos segundos se resumen un montón de clases de María. Vemos a María limpiando la colchoneta, la vemos transpirando, pero con la cara llena de risa. Tenemos un acercamiento de su rostro, pensativo, y la vemos al llegar a su casa, agotada, acostándose muy feliz, y levantándose al día siguiente como una viejita de 60 años, luego de 59, de 58, y así hasta llegar a despertarse como alguien de su edad, sin ningún dolor después de una clase matadora. Bueno, a veces un poquito. Y cada uno de estos días que pasan llega con algo nuevo para María, como cuando supo que el pijama de sus entrenamientos se llamaba Udoji, o antes del cinturón negro, el mega bacán. Estaban el blanco, el suyo todavía, el amarillo, el naranja, el verde, el azul y el café. Otra cosa que logró entrar en su dura cabecita es que esa idea de usar la fuerza del otro no era lo único que podía llegar a aprender. Además se enteró de que podía pasarlo bien haciendo que los otros lo pasaran bien también, porque o si no es imposible aprender a luchar, ¿no? Imagínense que los perdedores de cada clase se pican y después no vuelven más. Y todo porque el que ganó fue un plomo y le hizo burla. Si fuera así, fin de las clases y chao sensei. Día a día, María aprendió a saludar cada vez que llegaba y también aprendió a despedirse. Y no le dieron galletitas de perro por aprender esto, aunque estaba mejor entrenada. Pero, ¿creen que María se puso educada también en la casa? Jaja, pero no importa. Por lo menos ahora era educada en alguna parte. En el dojo, es que así se llama la colchoneta gigante donde practican. Los papás de María observaban en silencio los cambios de su hija, los que eran pocos en la casa, pero estaban orgullosas de que esa niña que despertaba feliz después de sus clases, lo único que no le gustó es que la psicóloga le cobró más, porque su idea había resultado. Y así termina esta historia. Con eso se llama final abierto. Como cuando el malvado asesino desaparece para volver en la parte 2 y en la 3 y en la 4 de la película. Los papás de María siguen sin abrir la boca. Cualquier palabra puede ser usada en bla bla bla, ya lo saben. Y Sofía sigue lanzando de vez en cuando algún chiste negro. Es que es dark. Lo único que no se muestra en este resumen es a los profesores de María, que no saben qué es lo que ha pasado con ella, porque al verla tan tranquila creen que le dio algún tipo de parálisis cerebral y que nadie se lo ha dicho. Pero aparte de esta preocupación de tener una alumna zombie en la sala y que empiece a oler mal, están muy contentos con su cambio. Tampoco vemos a Velcro, el gato, que solo apareció en la página número 17 y nunca más lo vimos. ¿Qué será de Velcro? Tampoco vemos a Pedro, que sigue paso a paso los cambios de su amiga, que le dice unas cuantas verdades de vez en cuando y que espera que obtenga un cinturón amarillo lo antes posible, para que deje de ser la dura y se ponga blanda como un bambú. El mejor cierre posible para esta historia sería ver a María con su nuevo cinturón, pero falta harto, porque es más difícil volverse flexible que ponerse duro. Y lo otro sería verla recogiendo su toalla y llevando su plato al lavadero, pero es pedir demasiado. No olvidemos que igual es una niña como cualquier otra. Y nadie madura tan rápido tampoco, porque puede podrirse. Ja, 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 chiste fome. Pero lo que sí podemos decir es que los adultos de esta historia finalmente aprendieron lo mismo que enseñaron, porque lo hicieron los padres de María, y casi sin darse cuenta fue usar la fuerza de su hija, siendo más flexibles con ella. Tan, tan. Y como es de costumbre, yo siempre les dejo preguntas al final para que ustedes puedan ver realmente si es que comprendieron el libro. Y también les dejo la invitación de que ustedes creen más preguntas. Yo solamente les dejo 6 para que puedan captar si es que realmente entendieron a grandes rasgos el libro. Igual, cada vez que vamos viendo cada una de las preguntas, yo siempre doy más información. Vamos a ver, vamos a empezar inmediatamente.
Número uno, ¿cómo se llama la protagonista de este libro? El mismo, la misma portada lo dice, ¿ya? De ahí puedes sacar el nombre de la protagonista. No vamos a poner el nombre del autor porque esa es una pregunta que te va a aparecer siempre en una prueba, tenlo presente. Siempre te van a preguntar, ¿cuál es el nombre del protagonista de la historia? ¿Cuál es el nombre del autor de este libro? Eso es lo clarísimo que te lo van a preguntar siempre, así que siempre memorízatelo. Número uno, ¿cómo se llama la protagonista de este libro? Samuel. Ya me está diciendo ahí que dice la protagonista, es decir, femenina. Samuel, Pedro o María. La única femenina que vemos aquí es María. Y la historia se desarrolla con la protagonista que es María, que la llaman más adelante María la Dura. Número 2. ¿Cómo se llama el gato que tenía de mascota María? Y aquí nuevamente te da otro indicio. Si tú no sabes la número uno, siempre tienes que leer las otras preguntas porque siempre las otras preguntas de repente tienen la respuesta de otra. Y aquí te están diciendo el nombre nuevamente, María. Quiere decir que la protagonista, ¡pum!, la puedes ver ahí. ¿Cómo se llamaba el gato que tenía de mascota María? ¿Ricardo, Velcro o Cariñosito? Muy bien, el gatito que tenía María se llamaba Velcro y aparece nombrado solamente en la página 17, como lo dice el libro. ¿Por qué le pone así el nombre Velcro? Porque este gatito saltaba y quedaba enganchado en donde él se tiraba. Aparece como una especie de cortina y queda como enganchado de sus garras. Por eso ella le pone el nombre Velcro. Número 3. ¿Cuál fue el plan que tenía la psicóloga de María? La psicóloga de María, A. Aplicarle un castigo para que ella se comportara. B. Inscribirla en clases de artes marciales. C. Quitarle todas las actividades favoritas hasta que se comportara y aprendiera modales. Ya mira, si tú te pones a pensar, ¿cuál fue el plan que tenía la psicóloga? Si estamos hablando de una psicóloga, vamos a hablar de una persona, de un profesional que te va a dar o le va a dar a los papás tips para poder enseñarle a, a tratar de cierta manera a los hijos, en este caso a María, que era una niña desobediente y tenía otras características que los padres no podían manejarlo. Entonces ella tiene que dar tips. Y uno de los tips no es aplicar castigos. Entonces, por lo tanto, queda inmediatamente eliminada la pregunta, la respuesta. Letra A. Aplicarle un castigo para que ella se comportara, no, no te va a dar un tips para que tú puedas castigarlo, porque lo que vas a lograr es que la niña haga todo lo contrario. B. Inscribirla en clase de artes marciales. C. Quitarle todas las actividades favoritas hasta que se comportara y aprendiera modales. Mm, Y estas dos, claro, te van a hacer dudar un poquito, pero si leíste bien el libro y lo comprendiste, lo que la psicóloga le dice a los papás y que ellos estaban incrédulos y no querían hacerlo, les dijo, les recomendó que la inscribieran en clases de artes marciales. ¿Por qué? Porque los niños como María, que existen muchísimos, que son muy traviesos, tienen mucha energía. ¿Ya? Demasiada energía y tienen que saber canalizarla de alguna manera. Otra cosa que tenía María era que era muy desobediente. No hacía caso a sus padres, entonces ella necesitaba que le impusieran reglas que ella pudiese seguir. Obviamente estas reglas tenían que ser paulatinas y ver que otros niños también las seguían. Y lo mejor para poder encauzarla era inscribirla en clases de artes marciales. ¿Por qué? Porque hay un maestro, que en este caso es un sensei, y le va diciendo paso a paso lo que tiene que hacer ella para poder lograr los cinturones que ella tanto anhelaba. ¿Ya? Entonces deciden inscribirla en las clases de artes marciales. Ella queda tan agotada con estas clases que repercute en la escuela. Recordemos que ella en la escuela era tremenda. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no era la misma niña
que hacía desorden, que se paraba, que no terminaba sus tareas. Entonces ella llegaba tan cansada de las clases de artes marciales que al otro día en el colegio ella estaba quieta, en silencio y terminaba sus actividades. Entonces el plan de la psicóloga estaba funcionando. Claramente, como decía el libro, esto era para un capítulo 2, 3 y 4, igual como otros libros, porque los comportamientos o sea, los comportamientos como los que tenía María la Dura, que así la llamaban, se tienen que ir educando poco a poco, ya a medida que ella va creciendo. Ella es una niña pequeña, entonces poco a poco ella tiene que ir practicando y poniendo en práctica, valga la redundancia, eh, lo que el sensei le va enseñando. Número 4. ¿Cómo eran los padres de María? A. Buena onda. B. Estrictos. C. Padres ausentes. Ya, padres ausentes, no. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque ellos tomaron, obviamente, un plan con la psicóloga, quisieron llevarla porque ya le estaba como causando un poquito de preocupación lo- la personalidad de María, ya estaba trayendo algunos problemas. Entonces, padres ausentes no son, estrictos tampoco, porque ellos al momento de que le comunicaron que iba a participar de estas clases de artes marciales, ellas ni siquiera se los impusieron, sino que le preguntaron a María si quería participar de ello. Y se lo preguntaron en un momento en que ella estaba con su amigo Peter. Y él la incentivó también a que participara. Obviamente ella por llevarla contra quería decir que no. Y lo pensó muy bien y al final aceptó, dijo que sí, pero sabía que algo tramaban sus papás. Por eso los papás se quedaron callados, no dijeron nada, solamente aceptaron y se fueron. ¿Cómo eran los padres de María? Buena onda, sí. Ella en una parte del libro dice que sus padres son buena onda. Número 5. ¿Por qué la psicóloga decidió este tipo de terapia para María? Este tipo de terapia tenía un fin. ¿Para aprender a defenderse? No, no era para que ella aprendiera a defenderse, o si no iba a ella nadie la estaba molestando. No, no, no tenía agresión de otros compañeros, por lo tanto no tenía que defenderse de nadie. Para aprender orden y seguir instrucciones, para no molestar a los padres en sus ratos libres, no. Ninguna parte dice del libro que ella molesta a sus padres en sus ratos libres y los tiene que dejar un rato solos para poder descansar de ella. No. Sí, la psicóloga les dice a los papás que la inscriban en clases de artes marciales para que ella pueda botar también esta cierta energía y poder aprender a seguir órdenes y sobre todo instrucciones. Y con eso ella iba a seguir un plan riguroso durante el, el tiempo que requiriera. Ya poco a poco. Todos estos niños van aprendiendo poco a poco a seguir un orden, a seguir instrucciones, porque si se dan cuenta en el libro, ella en clase de artes marciales le hace caso al sensei en todo, pero en casa todavía deja los cereales en la mesa, no lava los platos que ella ocupa, deja la toalla en el suelo solamente por capricho. Entonces poco a poco ella tiene que ir aprendiendo em, a llevar todo lo que ella aprende en artes marciales para poder hacerlo en su casa. Ya tenía buenos resultados en el colegio, entonces después esos resultados también iban a repercutir en su casa, pero poco a poco, todo tiene un proceso. Y número 6, ¿por qué la hermana le pone el nombre de María la Dura? ¿Por lo traviesa? ¿Por ser mega desordenada? ¿O por lo simpática? Es una niña simpática, con un carácter muy especial. Sí era traviesa, pero le pone el nombre de María la Dura por ser mega desordenada. Y lo explica, sobre todo, en una escena que tú la vas a volver a leer o a escucharla, en una escena donde los padres salen en familia.
como una especie de día de picnic. Entonces a ella le dicen que no se suba a un árbol y ella igual lo hizo. Y terminó cayéndose. Y ahí viene todo un sinfín de narrativa. Entonces tú tienes que ahí leer por qué la hermana le puso María la Dura. Primero es porque es mega desordenada, pero ¿por qué la considera mega desordenada? Ella aparece en esa escena porque ella es mega desordenada. Te invito a escuchar nuevamente el audiolibro si lo quieres leer, a crear nuevas preguntas. Te invito también a suscribirte a mi canal. Estoy constantemente subiendo libros para tu entretención. Te pido también que me recomiendes con otros niños de otras escuelas que lo necesiten, ¿ya? Suscríbete a mi canal, dale like y difúndelo con tus amigos. Eso, espero que te sirva para tu próxima evaluación. Si tienes preguntas, no dudes en hacerlas en los comentarios y estamos viéndonos en un próximo audiolibro en mi canal Escucha, Lee y Comprende. Te envío un corazón que me salió medio malo, pero va con mucho cariño para ti. Chao, chao.